Buenos días, mi nombre es Magalí Gutiérrez y hoy viernes 21 de agosto, siendo las 10:30 de la mañana, les doy la bienvenida en mi caso desde Bahía Blanca. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Manejo de enfermedades foliares en trigo a la carta, a cargo de Andrés Fabriz. A lo largo de la presentación podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación le pasaré alguna de ellas al disertante en base a la cantidad recibidas y al tiempo que dispongamos, ¿sí? Intentaremos poder responder todas las preguntas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la pantalla principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden, por favor, pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Bueno, dicho esto, les presento a Andrés Fabriz Rotelli, que es ingeniero agrónomo y actualmente se desempeña como gerente de fungicidas e insecticidas para UPL Argentina. Así que ahora sí, los dejo con Andrés. Muchas gracias, Magalí. Muy buenos días a todos. Antes que nada, me gustaría hacer una breve presentación de UPL Argentina. UPL es una empresa de origen indio que tiene más de 50 años desde su creación. Es una empresa de origen familiar y en los últimos años ha sido una de las empresas del rubro que ha tenido un crecimiento realmente exponencial. Por otro lado, el año pasado adquirió la empresa Arista Life Science y con esa adquisición se ha convertido en la quinta empresa a nivel mundial en lo que es protección de cultivos y número 1 en lo que es biosoluciones. Por otro lado, me gustaría también mencionar en nuestro cambio de identidad y el nuevo logo, lo pueden ver en el margen superior derecho de la pantalla, es un logo que tiene movimiento, que no se detiene y que cambia constantemente de colores. Y lo que tratamos de buscar con eso es mostrar o demostrar cómo nos adaptamos y cómo nos combinamos con la producción, con los productores, y también nuestro nuevo lema, nuestro nuevo logo es Open Ag, que es tratar de generar una red de agricultura sustentable y sostenible en el tiempo, con todos los actores que intervienen en la cadena de producción, sin ningún tipo de límites ni fronteras. Bien, dicho esto, paso a explicar por qué esta presentación, esta charla se llama Manejo de enfermedades foliares en trigo a la carta, y básicamente la presentación la armé o está armada en base a todas las muchas preguntas que fuimos recibiendo del público, productores y asesores en general durante la última semana. Al final, como dijo Magalí, vamos a hacer intercambio de preguntas y con mucho gusto y placer voy a tratar de responder todas aquellas. Y si no, luego nos podemos poner en contacto con aquellas preguntas que no han sido respondidas para evacuar cualquier duda o consulta. Bien, pasamos a hablar un poquito de las enfermedades y a mí me gustaría arrancar por esto que en el día a día, en la vorágine de la producción, a veces nos olvidamos. Y es el famoso triángulo de la enfermedad o el triángulo epidemiológico, que está básicamente comprendido por 4 actores, que son el cultivo, el ambiente, el patógeno y en el centro de esta pirámide o este triángulo, el hombre y su manejo. ¿Y cuáles son, a su vez, los factores que nosotros estamos manipulando, manejando o en algunos casos no podemos llegar a hacer? Por ejemplo, la variedad del cultivo, más allá de sea trigo o algún otro cultivo en general, qué estructura tiene el mismo, el perfil sanitario, y esto después vamos a profundizar bastante más al respecto. En cuanto al ambiente, y acá sí no podemos manejarlo, que digamos, es la zona de producción que hemos elegido, qué rotaciones se hacen o no se hacen, la labranza, si es en convencional, si es en siembra directa, la humedad relativa, temperaturas, vientos, lluvias y demás. Y en cuanto a los patógenos, que básicamente acá creo que están la gran mayoría, y los hemos dividido en 3 grandes grupos. ¿Cuáles son los transmisibles por semilla? Fusarium, los carbones. ¿Cuáles son las enfermedades foliares más importantes? Las puchinas, las rollas, las septorias, mancha amarilla últimamente, y a las espigas, Fusarium, que algunos años suele aparecer en determinadas zonas. Y entre todos estos actores y subactores, ¿cuáles son todas las interacciones que existen entre ellos? Entonces esto nos marca un escenario bastante complejo en donde nosotros como asesores y productores tenemos que estar muy atentos y alertas. Bien, para empezar me gustaría hablar
de algo que para mí es un poco la base piramidal de hablar de este contexto de enfermedades que es bastante complejo en el cultivo de trigo, que es el perfil sanitario de las variedades de trigo que hoy hay en el mercado. Y esta información es pública, la pueden buscar en internet fácilmente, si no yo con todo gusto se las puedo enviar. Básicamente hay muchas variedades, no estarán todas, pero está la gran mayoría de las variedades que hoy se pueden ofrecer en el mercado, y en las columnas que ustedes ven hacia la derecha van a ver la mayoría de las enfermedades que hoy afectan al cultivo de trigo. Está roya anaranjada, la del tallo, roya amarilla y por último el complejo de manchas, donde se encuentra obviamente mancha amarilla, septoria, septoria nodorum y demás. Yo acá los trato de remarcar con estos rectángulos o cuadrados rojos los colores más oscuros, los naranjas y los rojos, en donde trato de remarcar o detallar cuáles son los perfiles sanitarios versus estas enfermedades que tienen cada una de las variedades, y fíjense en los moderados o moderados medios o los altos, y esto es un dato a tener muy en cuenta cuando nosotros queremos hacer un manejo sustentable y sostenible de las enfermedades en el cultivo de trigo, obviamente tratando de maximizar el rendimiento a fin de cuentas. Entonces, esta información me parece que es clave que los productores y los asesores la tengan en cuenta para luego saber con qué nos podemos llegar a encontrar cuando vayamos al campo una vez que los trigos ya estén sembrando, como es la situación actual. Dicho esto, y en base a las preguntas que hemos recibido en la última semana, ¿cuáles son las enfermedades foliares que más han consultado? Y las enumeré de las más mencionadas a las menos mencionadas, como mancha amarilla, roya anaranjada, roya amarilla. Vamos a después ir profundizando en algunas de estas, mancha foliar, así lo que es la famosa septoria, y otras como nodorum, bipolaris, pietín carbón, y otras que son de menor importancia. Pero vamos a hacer foco básicamente en estas cuatro, vamos a ver el reconocimiento de las mismas, las condiciones predisponentes, y nos vamos a centrar en las tres primeras que son las más importantes, o por lo menos las que los últimos 3 o 4 años han estado en las zonas más importantes trigueras del país. Bien, vamos a ir enfermedad por enfermedad. Vamos a empezar por la que más han mencionado, que es mancha amarilla. ¿Y qué síntomas presenta? Síntomas en hojas y en vainas. Nos vamos a encontrar con este halo o esta mancha color amarillento, marronado, tostado, que en el centro se va necrosando y forma este famoso ojo de mayor o menor tamaño, y que siempre vemos que va escalonando a través de la planta, arranca en el tercio inferior de la planta y va trepando por las hojas, ese efecto escalera que hace. Y nos encontramos con esto cuando vamos al campo, está el halo necrosado. ¿Y cuáles son las condiciones predisponentes? Son temperaturas más bien templadas a frescas, alta humedad relativa, le gusta bastante la lluvia y el viento, ese splashing por la lluvia favorece la infección de las distintas hojas, y recordemos que es una enfermedad que básicamente se disemina por la semilla que está infectada y también se encuentra mucho en los restos culturales, y esto va a ser clave para entender cómo tenemos que manejar esta enfermedad. La siembra directa favorece mucho la aparición de esta enfermedad y la prevalecencia de la misma, entonces la falta de rotación, sobre todo lo que es el sudeste de la zona de Buenos Aires, donde se hacen muchos cultivos de fina sobre fina, es clave para entender cómo tenemos que manejar y controlar a esta enfermedad. Y un dato no menor, el año pasado, como sabrán, el profesor Carmona de la Universidad de Buenos Aires confirmó la resistencia de esta enfermedad al grupo químico de las estrobilulinas y algunos triazoles. Entonces esto ya nos tiene que dar una alerta, tenemos que poner foco en cómo vamos a manejar químicamente esta enfermedad, desde el tratamiento de semilla a luego lo que son las aplicaciones foliares. Vamos continuando con las enfermedades, pasamos a roya anaranjada, una enfermedad histórica, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los síntomas que vamos viendo a campo? Principalmente se ven en hojas pequeñas pústulas redondeadas de color anaranjado o más amarronado, en forma masiva, digamos, a través del folíolo. ¿Y cuáles son las condiciones predisponentes? El tiempo templado y húmedo también le agrada. Si vemos que hay mucho rocío, o lo que llamamos horas de mojado sobre las hojas, son condiciones más que predisponentes para todo el complejo de royas, llámese anaranjada y amarilla. Y recuerden que las royas se diseminan por el viento y tienen la capacidad de volar miles de kilómetros. Entonces, días ventosos y horas de rocío son condiciones predisponentes para la presencia y infección de royas.
La condición de alta fertilización también es predisponente, como así también las altas densidades de siembra. Y el detalle acá, que me parece que es importante remarcar, es que desde el año 2007 ya se está avisando que los triazoles han perdido mucha efectividad en su control. Entonces, acá hay un primer alerta, un primer llamado de atención que yo quiero hacer es, tengamos cuidado con qué herramientas químicas elegimos para su control y por favor evitemos usar únicamente triazoles para el control de roya anaranjada, porque muy seguramente vamos a tener fallas de control muy importantes. Continuamos con las enfermedades, vamos a roya amarilla. Roya amarilla, digamos que es la novedad en los últimos 2 o 3 años, y vamos a ver por qué es una novedad, pero viendo los síntomas que la misma presenta, son pústulas mucho más pequeñas, redondeadas, que suelen disponerse en forma de líneas a través de la hoja del cultivo, pueden ser también de color anaranjada, pero claramente el síntoma es esa disposición lineal que tiene sobre las hojas, que en líneas generales, no siempre, esto es un dato importante, suele aparecer en rodales o en manchones en el lote y luego se extiende, pero hay veces con alta presión de enfermedad suele aparecer en el lote en forma completa. Vemos esto, ahí se ven claramente las líneas, esa disposición lineal que tiene la pústula, y las condiciones predisponentes, le gustan un poco las temperaturas más frescas, ojo con las siembras muy tempranas y las horas de rocío, esas horas de mojado sobre las hojas y alta humedad relativa, es una condición bastante predisponente también para esta roya. El viento, obviamente, al igual que el anterior, es el método de dispersión. Recuerden, y ahora para mí esto es el dato muy importante, hay nuevas cepas que son muy virulentas y son las mismas que han llegado desde Europa. Mucho más agresivas, mucho más virulentas, es una enfermedad que es mucho más plástica y tenemos que tener también especial cuidado. Un dato no menor y que refuerza esta información que yo les estoy dando es que tengan en cuenta que la roya amarilla es la enfermedad más importante a nivel mundial, la roya más importante que si no se controla puede llegar a pérdidas muy importantes en los sistemas de producción de todo el mundo. Y por último, y para ir terminando con el reconocimiento de las enfermedades más importantes, septoria, mancha foliar, que normalmente aparece en algunos lugares un poco más tarde que mancha amarilla en el cultivo de trigo. ¿Y qué síntomas tiene? En hojas, a veces aparece también en vaina, y también aparece en esta forma escalonada en hojas inferiores, va subiendo por las plantas, son también estas manchas que van creciendo con estos puntos cloróticos que se alargan, pero la diferencia es que vamos a ver este pequeño punteado negro o amarronado, que son los picnidios, a diferencia de lo que es la mancha amarilla. Y en cuanto a las condiciones, también es predisponente la temperatura fresca, con alta humedad relativa, y también las lluvias la favorecen. Bien, ahora, dicho esto, este contexto de estas 3 o 4, o las 4 enfermedades que más han preguntado, y estas 4, las 3, que son las 2 royas y mancha amarilla, son las que más preocupan hoy a la producción argentina, ¿cuál es el contexto actual? Entonces, ya sabemos que tenemos resistencias confirmadas a lo que es roya anaranjada, a la familia de los triazoles desde el año 2007, y mancha amarilla año pasado a las estrobirulinas y algunos triazoles. Y a su vez, desde las últimas 2 o 3 campañas hay detecciones muy tempranas en estadios de macollaje de estas enfermedades. Entonces, ya acá nos tiene que llamar la atención esto, la plasticidad que están teniendo las enfermedades. Y seguimos controlando roya anaranjada con mezcla de triazoles y estrobirulinas, y por ende estamos forzando la herramienta porque ya sabemos que los triazoles están cumpliendo muy poco nivel de control en esta enfermedad. Entonces, sería de esperarse, no podemos cuantificar en tiempo, que en el mediano o corto plazo aparezca resistencia también a la familia de las estrobirulinas. De hecho, aún hay productores o asesores que siguen controlando roya anaranjada con triazoles solos. Y la verdad que creemos que no sería la decisión más acertada porque ya tenemos muchísima evidencia al respecto que los triazoles han perdido muchísima efectividad para esta enfermedad. Como les comentaba hace unos minutos atrás, hay nuevas cepas de roya amarilla, que son muy virulentas y muy agresivas, también es muy plástica, pero la buena noticia, si se quiere, es que como son nuevas en el país, hace 2 o 3 años que se detectó su presencia en los lotes de trigo a nivel país, la presión de selección que hemos ejercido con los fungicidas es aún baja, por ende los niveles de control que estamos teniendo con estas mezclas es todavía satisfactorio, pero hay que ver hasta cuánto tiempo logramos esto. Continuamos en la zona centro del país,
la verdad que no hay tanta variación en cuanto a las variedades de trigo que se siembran, y el 70% de lo que siembra es una única variedad, que puede tener muy buenos niveles o potenciales de rendimiento, pero tiene sus particularidades sanitarias que es importante tener en cuenta. Y en cuanto a la última campaña, fue parcialmente seca, la actual en algunas zonas, sobre todo lo que es de norte de provincia de Buenos Aires hacia el norte y un poco hacia el oeste, también aparentemente va a ser igual. Hay zonas más complicadas como puede ser Córdoba, centro norte de Santa Fe. Sin embargo, vamos a los lotes y encontramos que hay enfermedades, sobre todo hay mucha roya y en algunos lotes aparecen manchas. ¿Por qué? Y es por lo que habíamos visto antes, son las horas de mojado que hay sobre las hojas, son condiciones predisponentes para la aparición de rollas, por ejemplo. Entonces, además, el viento que provoca este movimiento entre las hojas provoca más infecciones entre lote e intralotes. Y empezaron a partir del año pasado a surgir muchas preguntas. Hemos ido a visitas a campo, a charlas, y nos han dicho, tengo roya anaranjada, tengo roya amarilla, tengo manchas, aplico, no cerramos el surco. Y si bien todavía, fenológicamente, el rendimiento del cultivo de trigo sea de hoja bandera o menos 2, aproximadamente el 80%, en las hojas inferiores del cultivo de trigo es donde yo tengo el inóculo. Y ahí es donde va a querer estar la enfermedad y donde yo efectivamente voy a tener que hacer los controles para que no avance esa enfermedad y después, en el tiempo, me vaya a complicar la generación de área verde que yo voy a necesitar para construir ese rendimiento. Y algo que termina de englobar lo que es el estatus de las enfermedades actuales hoy es la adaptabilidad que han tenido las mismas al cambio climático, en donde era muy raro ver en estadios de macollaje pústulas de roya amarilla, roya anaranjada o inclusive manchas. Entonces, el contexto y el mensaje que les quiero dar es bastante complejo y hay que estar muy atento a todas estas cuestiones. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las recomendaciones generales de monitoreo y toma de decisiones que tenemos que hacer en este contexto. Entonces, vamos al supuesto de que ya hemos elegido el material por el rendimiento, por ejemplo, o por la adaptabilidad que tiene la zona, o cuál es el dinero que estamos dispuestos a invertir para el mismo, y conocemos el perfil sanitario. Entonces, mínimo y en líneas generales hay que monitorear de 1 a 2 veces por semana de macollaje a hoja bandera, que digamos que es el periodo crítico vegetativo para las enfermedades. Si son rollas, 2 veces por semana porque son mucho más virulentas. Recuerden que la roya amarilla tiene un periodo de incubación de 14 días. ¿Qué significa? Que una vez que infecta la hoja de la planta del cultivo de trigo, está 14 días hasta que nosotros vemos los primeros síntomas. Entonces, hay mucha más enfermedad de la que nosotros vemos en el cultivo seguro. Si son manchas, son un poco más lento su desarrollo, con 1 vez por semana, dependiendo de la zona, del material, las condiciones y de la presión, vamos a estar bien. Pero en líneas generales de 1 a 2 veces por semana. Si nosotros vemos que hay condiciones predisponentes como las que vimos anteriormente, o hay alertas sanitarias como emite el INTA o algunos otros organismos, tengámoslo en cuenta. Recuerden que las rollas tienen la capacidad de volar de miles de kilómetros a través del viento. Si mi vecino no hace un manejo de enfermedades y tiene roya, mi cultivo seguramente va a tener roya. En lo que es el monitoreo en sí y en líneas generales, se recomienda tomar 30 plantas, 30 individuos, cada 15 metros en forma de zigzag. Traten de ingresar por cada una de las peceras que tenga el lote, eviten los bordes, pero también mírenlo a ver qué es lo que está pasando. Y vamos a enfocarnos en tratar de detectar enfermedades. ¿Y cómo hacemos esto? Eliminando toda hoja que esté muerta o quebrada y demás. Si tengo una hoja viva y encuentro una pústula o una mancha mayor a 2 milímetros por hoja, es una hoja enferma. Y acá hago un paréntesis. Tengan cuidado con confundir, lo cual es bastante común, alguna enfermedad con algún síntoma biótico. Pueden ser heladas, puede ser alguna fitotoxicidad, puede ser bacteriosis. A veces se confunde mancha amarilla con bacteriosis. Es bastante común. Si tienen dudas, ante la menor duda, remitan una muestra a un laboratorio y traten de confirmar si es o no es una enfermedad y cuál es la misma. Ahora bien, vamos a suponer que identifiqué cualquiera de las enfermedades de las que venimos hablando. Vamos a calcular la incidencia. ¿Y cómo lo calculamos? Y esto es bastante sencillo. Es número de hojas enfermas sobre el total de hojas que sacamos. Y una vez que tenemos esta información, un dato menor, tomemos nota también. Fuimos tal día, las condiciones eran tales, tal variedad,
y encontramos tal enfermedad y sacamos el nivel de incidencia. Verificamos los umbrales de aplicación y en qué estadio fenológico fuimos, y acá tenemos esta información que está actualizada, los niveles de incidencia son mucho más bajos y son orientativos, no tenemos que tomar como tal cuales, sino que tenemos que tener en cuenta también otras cuestiones como el clima, la variedad, la presión que podemos tener de enfermedades y demás. Para lo que es roya anaranjada, el nivel es bastante bajo, de 2 a un 7% de incidencia. Para lo que es roya amarilla, menos de un 15%. Y para lo que es mancha, entre un 15 a un 30%. Ahora bien, identificamos la enfermedad y ya sabemos en este contexto que roya anaranjada es resistente a los trazoles del año 2007 y que el año pasado mancha amarilla es resistente a la familia de las estrobirulinas y algunos tiazoles. Y en base a eso yo tengo que elegir una herramienta química adecuada para hacer un manejo foliar con un fungicida para controlar efectivamente esta enfermedad. Entonces, acá es clave elegir qué herramienta voy a elegir. Entonces, acá pongo un ejemplo. No sería técnicamente lo más adecuado si yo me encuentro mancha amarilla con un 15, un 20, un 17% de incidencia y tratar de controlarla con una mezcla de triazoles con estrobirulinas. Algo que es clave y a veces se pasa por alto. En este complejo escenario de enfermedades y un cambio climático en donde vemos mucha temperatura, de golpe heladas, falta de agua o exceso de agua y mucha presión de enfermedades, es clave para mejorar la calidad de aplicación el uso de un buen coadyuvante. El coadyuvante no va a tener ningún tipo de efecto para el controlar la enfermedad en sí, pero sí va a hacer que mejore la aplicación. ¿Y cómo? De dos maneras. Que ingrese el fungicida en la hoja, va a facilitar esa entrada, y otra es tratar de lograr el mayor mojado posible, lograr impactos por hoja en el cultivo. Entonces vamos a lograr un muy buen nivel de cobertura del fungicida. Y para ir finalizando, evaluar el nivel de control del tratamiento que hemos elegido. Y esto lo hacemos más o menos a partir de los 10 días. ¿Y qué vamos a ver? Que estas pústulas de roya si las están controladas, se van a ver cada vez más amarronadas, eso efectivamente fueron controladas, y las manchas se quedan, digamos, quietas, han sido controladas, se quedan necrosadas, y luego de esto tenemos que seguir monitoreando porque hay que ver cómo continúa la evolución de la enfermedad, si hay reinfecciones o no hay reinfecciones, y qué pasa con el clima. Entonces, es clave cuando volvamos a ir al lote no confundir enfermedades ya controladas con alguna reinfección. Bien, continuando, y ahora otra pregunta que recibimos de muchos de los productores y del público es: ¿por qué es importante incorporar fungicidas multisitio en este escenario? Y yo agrego, ¿cuál es la importancia del mancozeb dentro de esta familia de los multisitios? Al que tenga tiempo, luego de esto, y le interesa el tema, los invito a que ingrese a la página de la FRAC de Europa o incluso a la FRAC Argentina. Hay mucha información disponible, pero la FRAC dice y comenta que es un fungicida multisitio el mancozeb y que es muy poco probable que su uso pueda provocar algún tipo de resistencia. Después vamos a profundizar de qué se trata un fungicida multisitio y cómo funciona el mismo. El espectro que tiene por patógeno y por cultivo es muy grande, es bastante amigable con el medio ambiente, tiene una excelente actividad preventiva de contacto. Lo que hace el mancozeb una vez que se deposita en la hoja es impedir la penetración de la hifa del hongo al tejido vegetal y evita provocar esa infección. Como les comentaba, actúa por contacto de las esporas, ¿no? Es un producto que es bien de contacto y bien preventivo, muy compatible con otros agroquímicos que se utilizan normalmente en varios cultivos. De hecho, los productores de papa lo utilizan desde hace muchos años sistemáticamente cada 7 y 10 días para otras enfermedades como son el ternario y fitóftora, es muy efectivo. Y la misma FRAC dice también que se recomienda su mezcla con otros modos de acción de los llamados monositios, y después vamos a ver cuál es la diferencia, como pueden ser las estrobirulinas, los triazoles, incluso las más modernas, hace unos 10 o 12 años aproximadamente, las carboxamidas. Ahora bien, ¿en qué radica la efectividad del modo de acción multisitio? Y en el margen derecho de la pantalla ustedes van a ver lo que viene a representar una célula del hongo, sea rollas o manchas, y números del 1 al 6 en estos globos o círculos colorados, y son los 6 puntos en simultáneo de control que ejerce el mancozeb en la célula del hongo, pasando por el núcleo, las mitocondrias hasta la cromatina, y es por eso que al atacar en simultáneo estos 6 puntos de control, es muy poco probable que se genere resistencia al uso y aplicación
de este tipo de fungicidas multisitio. Y la misma FRAC recomienda mezclar con otros modos de acción para aún hacer más difícil la generación de esta resistencia o en caso de que ya se haya detectado, poder controlarla efectiva y eficientemente. Ahora bien, vamos a hablar de algo muy complejo que son cuáles son las estrategias de control de este complejo de enfermedades que hoy tenemos en día. Y la verdad es que, como les comentaba, es bastante complejo y tenemos que ser muy atentos y muy cautelosos en qué escenario nos encontramos. Entonces, nosotros, o a mí me parece que la estrategia tiene que ser muy flexible dependiendo de qué enfermedad es lo que nos está afectando hoy en el lote. Entonces, vamos a suponer que nosotros estamos próximos a Z31, 32 y tenemos que hacer la primera aplicación con fungicidas porque llegamos al umbral de aplicación de alguna de las enfermedades. En este contexto en donde roya anaranjada, como les comentaba, es resistente a las familias de triazoles y mancha amarilla, a los estrovirunias y algunos triazoles, y la roya amarilla es muy virulenta, es muy agresiva, es policíclica y ya sé que tiene un periodo de incubación muy grande y seguramente hay mucha más enfermedad de la que yo puedo ver, sería más que recomendable hacer una primera aplicación con un fungicida que contenga un multisitio. Yo con eso voy a lograr, con este fungicida, controlar efectivamente todas estas enfermedades resistentes o muy virulentas y muy agresivas, y lo que voy a hacer es bajar fuertemente el inóculo. Luego, como vimos en las recomendaciones de monitoreo, si yo tengo que ir a una segunda aplicación porque se alcanzó nuevamente el umbral, hubo una reinfección o apareció una nueva enfermedad, ¿se puede volver a aplicar un multisitio? Sí, no hay ningún problema. Los rindes que vamos a lograr van a ser muy buenos y volvemos a usar una herramienta para controlar efectivamente y en forma sustentable y sostenible en el tiempo este complejo de enfermedades resistentes o muy agresivas. Ahora bien, hay otras herramientas que son muy efectivas, también interesantes, como pueden ser las carboxamidas. Las carboxamidas son muy eficientes y en líneas generales cuando se aplican ahí cerca de la floración, entre Z39 a 43, que es el periodo crítico, y sobre todo cuando nos vamos al sudeste de Provincia de Buenos Aires, la zona, digamos, histórica de cereales de invierno, ahí vemos que los controles son muy buenos en cuanto a niveles de control y los rendimientos son aún mayores. ¿Por qué? Porque el periodo de llenado de grano del cultivo es más grande. Y las carboxamidas están actuando en forma efectiva. Como les comenté anteriormente, se puede usar un multisitio, efectivamente no hay ningún problema, volvemos a usar una herramienta muy interesante, y la opción C sería usar una mezcla de triazoles y estrovirulines. Y acá hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque hay que ver cuál es la enfermedad que está presente. Si en este escenario a mí me aparece, por ejemplo, mancha amarilla, no sería lo más adecuado ir con una mezcla de triazol con estrovirulina. Los rindes van a depender de cuál fue la enfermedad que estaba presente y cuál fue la herramienta química. Si en este caso es un triazol con estrovirulina, tengamos cuidado cuál es la enfermedad que vamos a buscar controlar. Ahora bien, ¿por qué yo digo y para remarcar esto, lo que me interesa, es por qué el posicionamiento es flexible? Porque es clave conocer qué enfermedad es la que queremos controlar y elegir la herramienta química en forma inteligente para ser eficientes en el control de la enfermedad, maximizar el rendimiento y no estar desperdiciando dólares en controles deficientes. Acá me quiero detener y me quiero adelantar al cultivo en lo que es el tratamiento de semillas con carboxamida, que es una tecnología relativamente nueva, tiene 2 o 3 años en el mercado, las últimas carboxamidas, y realmente son herramientas efectivas. Nos vamos a situar en, por ejemplo, el sudeste de Provincia de Buenos Aires o en Entre Ríos, en donde en los últimos años hay muchos problemas de mancha. En el sudeste, como les dije antes, mancha es una enfermedad típica de los sistemas de siembra directa, en la falta de rotación de cultivo. Es una enfermedad que básicamente se transmite por semilla. Entonces, en este escenario, si yo quiero hacer un manejo efectivo de lo que es el complejo de mancha, donde mancha amarilla es la más importante, un tratamiento con carboxamida sería una herramienta muy adecuada. Luego, ir monitoreando el lote, la residualidad que tienen es bastante interesante. Luego podría yo aplicar una herramienta multisitio para controlar esa mancha amarilla que ya es resistente, como mencionamos anteriormente, y luego seguir monitoreando el cultivo a cómo va, y luego, si quiero volver a aplicar una carboxamida, sería un manejo correcto de la misma. Y acá sobre las carboxamidas me gustaría dar algunos puntos que me parece que son interesantes. La FRAC, que es el organismo que mencioné anteriormente, que básicamente está integrado por las empresas del rubro, y lo que básicamente hace es ir monitoreando y censando
cuál es la performance de todos los grupos químicos, de los modos de acción que hay disponibles en el mercado con las enfermedades y en varios cultivos. Y en caso de que surja algún caso de resistencia o pérdida de sensibilidad, emite una alerta. La misma FRAC recomienda no hacer más de 2 aplicaciones de carboxamida por cultivo y por año, incluyendo tratamiento de semillas. Entonces, ahí nos quedaría, para hacer un manejo sustentable y respetar lo que dice la FRAC, hacer una aplicación foliada. Y en cuanto a las carboxamidas, como les comenté, es una herramienta muy interesante, pero no todas las carboxamidas controlan bien todas las enfermedades. Hay algunas carboxamidas que son muy efectivas para rollas, algunas carboxamidas que son muy efectivas para manchas y algunas que son más balanceadas en su control. Y recuerden que, al igual que las estrobirulinas, son bien preventivas. El efecto curativo que tienen es muy poco, muy pobre. Y también recuerden que es de abusarse en su uso, y como dice la FRAC, es muy probable que se genere también alguna resistencia a las carboxamidas. De hecho, hay varias enfermedades que ya son resistentes a carboxamidas en varios lugares del mundo. Bien, y para ir finalizando algunas recomendaciones finales me gustaría hacer, como ustedes saben, UPL pertenece, está afiliado a lo que es CASAFE y también participamos activamente en lo que es la FRAC Argentina, que FRAC, como comentaba yo, es el Comité de Acción de Manejo de Resistencias a los Fungicidas, y nos da estos 4 o 5 puntos que a veces son siempre interesantes recomendarlos. Primero, alternar o asociar productos con diferentes mecanismos de acción para evitar la generación de resistencia, que es básicamente lo que venimos hablando. Evitar realizar aplicaciones repetidas de un mecanismo de acción, ¿no? Hace referencia a lo mismo. Si no podemos rotar modo de acción o usar otro grupo químico, tratar de reservar esa aplicación para el momento crítico, el periodo crítico del cultivo. Es clave empezar a conocer y profundizar un poco más en el ciclo biológico de estos patógenos que afectan hoy al cultivo de trigo. Y algo muy importante que es respetar la dosis y las recomendaciones indicadas por la etiqueta de cada producto de cada fabricante. A lo que a mí me gustaría agregar lo siguiente. Algunas cosas son claves. Rotación de cultivos. En la zona centro del país tenemos más rotación de cereales de invierno con maíz o con soja o con girasol, entonces acá no habría problemas, pero sí en lo que es el sudeste de Provincia de Buenos Aires es bastante común o es normal que hagan muchos cereales de invierno sobre cereales de invierno, cebada con cebada, trigo sobre trigo, entonces la fuente de inóculo la tenemos en el suelo, en los restos culturales en forma permanente. Esto aplica a todo, pero es clave conocer el historial del lote, cuáles eran los cultivos que hubo antes, qué tratamientos se realizaron, si hubo preemergentes, no hubo preemergentes. Usar semillas libres de patógenos, y esto es clave. Hemos tenido charlas con el INTA Balcarce en las cuales participé, y ellos ya están recomendando directamente hacer un análisis de laboratorio de qué carga fúngica trae la semilla en cuestión, si podemos detectar cuál es el patógeno en cuestión, ejemplo mancha amarilla, elegir un fungicida que tenga muy buenos niveles de control sobre ello y luego hacer un manejo ya en forma foliar de la misma enfermedad, y es clave el monitoreo. La correcta elección del perfil sanitario me parece que es la piedra fundamental que engloba todo esto, todo lo que es el manejo integrado de las enfermedades. Entonces, obviamente vamos a buscar un nivel de rendimiento adecuado a la zona de producción que hemos elegido en la que estamos, pero también es clave elegir y negociar ese perfil sanitario. El monitoreo, y hago referencia a lo que mencionamos antes, esto es clave, hay que hacerlo a conciencia, en forma detenida, hay que ser muy cauteloso, muy cuidadoso, ir al lote, llevar la lupa, ver las condiciones predisponentes, conocer qué variedad es, y en base a eso vamos a saber qué enfermedades nos podemos llegar a encontrar. La correcta identificación de las enfermedades, esto también es clave, y una vez que yo identifiqué correctamente esta enfermedad, qué herramienta química voy a elegir para controlarla. Respetar los umbrales de aplicación, y esto es clave, y los estadios fenológicos, es y, no es o. Las dos cosas son igualmente importantes. El mejor fungicida, si yo llego tarde, va a perder efectividad y no va a tener buenos niveles de control, y esto está más que probado. Un dato no menor que antes lo mencionaba en la placa de la FRAC Argentina es respetar las dosis de marbete. Por favor, no dividan dosis, no subdosifiquen ni nada por el estilo, porque esto es también forzar al sistema. Estamos poniendo menos gramos de ingrediente activo de la droga que sea para controlar la enfermedad, y eso estamos eligiendo a futuro algunos individuos que pueden ser resistentes. Por favor, no dividan dosis. Rotar modos de acción. Y acá hago un paréntesis. La realidad es que no tenemos tantos modos de acción fungicidas para rotar disponibles. Hacemos un recuento rápido. Tenemos triazoles, tenemos estrobirulinas, tenemos carboxamidas
Y de la mano de UPL, por ejemplo, tenemos los multisitios. Recuerden que las estrobirulinas y las carboxamidas, el modo de acción que tienen es el mismo, son inhibidores de la respiración celular. Lo que cambia es el sitio específico. Uno actúa antes que el otro en la cadena respiratoria. Entonces, me parece que incluir un fungicida que contenga multisitio en su mezcla viene a ser una herramienta más que adecuada para controlar este complejo de enfermedades, las cuales, ya como les mencionamos, roya anaranjada es resistente a los triazoles, mancha amarilla a estrovirunina y algunos triazoles, y hay nuevas cepas muy virulentas y agresivas de roya amarilla que por suerte aún no son resistentes, no sabemos por cuánto tiempo, pero tenemos que ser muy proactivos en controlar estas enfermedades, estar atentos y no tener que ser reactivos y llegar tarde con la herramienta que hayamos elegido, en donde los niveles de control van a ser peores. Y por último, y para terminar, es clave aplicar los fungicidas en forma preventiva para obtener el mejor resultado y maximizar el rendimiento. Hay mucha bibliografía disponible y esto ya es muy sabido. Antes yo esté en el lote, antes detecte una pústula o una mancha y yo alcance los umbrales de aplicación, elija la herramienta correcta, voy a tener las mayores residualidades y los mejores niveles de control y voy a maximizar el rendimiento de mi cultivo de trigo. Eso es todo, les agradezco mucho la participación y su presencia. Dejo mis datos, algunos segundos en pantalla. Por favor, si hay alguna duda o consulta luego de esta charla, me pueden escribir, me pueden mandar un mail y yo con todo gusto voy a estar disponible para responder a sus inquietudes. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Muy bueno. Ahora vamos a dar un espacio a preguntas. Surgieron varias preguntas que te voy a ir realizando. Tenemos un 15 minutos o más, así que estamos bien de tiempo. Perfecto. Te paso preguntas, Andrés. Bien. Primero, a mismo nivel de severidad de roya amarilla y anaranjada, ¿se espera similar impacto negativo en rinde? ¿O puede ser el mismo? Va a depender. Mi recomendación en líneas generales sería ir al lote, ver cuáles son las enfermedades que están presentes, sea una o la otra. La primera que alcance el umbral de aplicación, a ir y controlar efectivamente, no sumar umbrales para nada. Y tengan en cuenta que si bien roya anaranjada históricamente la hemos tenido en el país, la roya amarilla es mucho más violenta, mucho más agresiva, es la más importante y yo prestaría atención. Voy al lote, cualquiera de los dos que me encuentro primero llega al umbral, voy y aplico con una herramienta adecuada para esa enfermedad en este contexto de resistencias. Perfecto, perfecto. Respecto a roya del tallo, ¿qué recomendaciones para su prevención darías o soluciones para su control? Bien, roya del tallo es una enfermedad que algunos años aparece, pero en líneas generales hoy la genética que tienen las variedades es bastante efectiva para evitar su aparición. Tiende a aparecer bastante más tarde en el ciclo del cultivo y digamos que no hay grandes aplicaciones o es muy raro que se hagan aplicaciones foliares para su control. Digamos que el control ya viene desde lo genético de las variedades que hoy ofrece el mercado y en líneas generales no suele presentar problemas. Bien. Acá otro comenta, escuchando lo comentado sobre los reportes de resistencia a enfermedades a diferentes familias de fungicidas, ¿es posible que en el mediano plazo aparezcan nuevas familias de fungicidas? No lo creo yo, por lo menos en el mediano corto plazo, me animo a decir varios años de acá en adelante, me animaría a decir que no. Es muy costoso para todas las empresas buscar nuevas moléculas con nuevos modos de acción que sean efectivos. Vamos a tener que empezar cada vez a utilizar más fungicidas multisitio en mezcla, ya sea con carboxamidas, con estrobilurinas o con triazoles, y vamos a tener que empezar a convivir con algunas enfermedades y me parece que va a ser clave profundizar en todo lo que es el manejo de las enfermedades, un manejo integral, ¿no? Desde elegir una variedad con un correcto perfil sanitario, ir al campo, monitorear correctamente, detecto una enfermedad, alcanzo el umbral, ¿cuál es la enfermedad? Elijo la herramienta. Me parece que en este escenario los fungicidas multisitio vienen a prolongar la vida útil de las otras herramientas para que sigan siendo efectivas en el tiempo, hasta que, ojalá a futuro, el rubro, las empresas, los fabricantes puedan llegar a encontrar algún nuevo fungicida con nuevas prestaciones y que sean efectivas.
Perfecto. Bien. Acá hay otra. ¿Qué niveles de control estiman para Mancozeb respecto a otros fungicidas preventivos? Bien, el producto no es nuevo en el mercado, tiene 40 o 50 años, los productores paperos ya lo vienen usando, es un producto que es netamente preventivo, bien de contacto, y tiene una residualidad del producto de por sí solo, más bien corta, de 7 a 10, 12 días, no mucho más que eso. El producto solo alcanza 40 o 50% de niveles de control. Ahora, si nosotros lo podemos usar en mezcla con productos ya coformulados, como tiene UPL con Tridium, por ejemplo, perdón, mezclado con otros modos de acción, esas residualidades se extienden. ¿Por qué? Porque el Mancozeb hace un control muy fuerte preventivo, controla todas las cepas de estas enfermedades sobre la hoja y libera, por decirlo de alguna manera, los otros modos de acción para que den muy buena residualidad y a su vez van a colaborar a controlar la enfermedad presente. Bien. Respecto a fungicidas preventivos, ¿hay algún tipo de control posible de golpe blanco en trigo con la aplicación de algún fungicida preventivo en determinado momento, o eso es totalmente errático? Es muy errático, aparece en algunas zonas, en otras zonas no, depende también de la variedad, serían aplicaciones tardías, no sería bastante errático el tema. Bien. Bien, aquí hay otra. ¿Qué carboxamidas recomienda para rollas y cuáles para mancha? Bien, hay bastante información al respecto. Hay varias empresas que hoy están teniendo carboxamidas. Yo los invito a que ingresen en los marbetes de cada producto y vean las especificaciones, busquen algunos ensayos, pero como bien dice la pregunta, hay algunas que son bien específicas para rollas, otras son bien específicas para manchas. Hay algunos productos que ya vienen con dos carboxamidas, entonces complementan, unas son muy buenas para rollas, otras son muy buenas para manchas, y después hay otro universo de carboxamidas que son, digamos, más regulares en cuanto que son bastante buenas en controlar ambos grupos de enfermedades. Pero los invito a que esa información la busquen, que está disponible en internet. Perfecto. Bien, aquí hay otra. ¿Tienen algún dato concreto de reducción de incidencia de enfermedades entre sistemas con mayor o menor nivel de rotación, como para ponerle un valor a esa práctica? No, la verdad que nosotros no lo tenemos medido, pero obviamente que si usamos en este manejo integral, partiendo de variedades con buen perfil sanitario, nosotros rotamos, usamos tratamientos, nos vamos al sudeste, por citar un ejemplo, nos vamos al sudeste, usamos tratamientos de semillas con carboxamidas, luego incorporamos un multisitio, o por ejemplo, hay roya amarilla y elijo nuestra urbina contrasol, la controlo efectivamente y luego vuelvo a usar una carboxamida, los niveles de control, me imagino yo, tienen que ser muy buenos. Bien. Aquí otra más. ¿Cómo están viendo la complementación de fungicidas químicos con productos biológicos? ¿Tienen datos, alguna experiencia? ¿Recomiendan esta práctica? Sí, de hecho, UPL, como mencioné al principio de la charla, es número 1 en lo que es biosoluciones. Hay información muy interesante al respecto. Lo que es la parte de biosoluciones de la empresa son productos de origen biológico que vienen a complementar, en este caso, la parte de fungicidas, y vienen a reforzar esto. Y yo lo mencioné en la charla, no tiene un efecto per se en el control de la enfermedad, lo que sí hacen es tratar de actuar sobre la fisiología del cultivo. Por ejemplo, si yo tengo un ataque, una infección de rollo amarillo, mancha anaranjada, provoco un estrés en el cultivo y un gasto energético del cultivo por esa enfermedad y también por la misma aplicación del fungicida. Y UPL tiene una paleta bastante amplia de productos que, por ejemplo, lo que buscan hacer es, frente a esa situación, restablecer la fisiología del cultivo para que se recupere lo más rápido posible y continúe su normal crecimiento y hasta alcanzar el rendimiento esperado. Incluso hay productos que se aplican desde tratamiento de semilla que son perfectamente compatibles con otros fungicidas y lo que buscan hacer es mejorar el stand de plantas, mejorar la velocidad de implantación del cultivo. Entonces, todo eso va a favorecer a hacer un cultivo sustentable y es una herramienta más que válida y útil, complementaria a todas las herramientas químicas. Bien, perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas por ahora. Les recuerdo a todos que cualquier cosa pueden buscar a los disertantes a través de la plataforma para hacerle consultas a través de la misma.
Y bueno, te agradezco mucho, Andrés, por tu disertación. Muchísimas gracias a los asistentes por participar. Y bueno, damos por finalizado este taller. Muchas gracias, Muchísimas Magali. gracias. Saludos a todos. Saludos.